Muy buenos días. Recordemos que iniciamos un nuevo periodo ya para finalizar el año, el cuarto periodo. Espero que todos ustedes se pongan al orden del día en las diferentes actividades para que logren tener éxitos al culminar el año académico. El tema previsto para hoy es Hispanoamérica después de la independencia. Recordamos que todas estas últimas clases han sido sobre la independencia, sobre la liberación de los pueblos, de las colonias que existían acá, que tenía dominio España y Portugal. Cuando se da la independencia de Hispanoamérica, se presentan algunas características muy importantes. En primer lugar, a nivel de la economía. La economía de estas tierras quedaron prácticamente en ruinas, dado por las guerras. Hubo fuga de capital. Los que tenían el capital, los comerciantes, huyeron, la mayoría de ellos, y se llevaron su dinero. Entonces dejaron en bancarrota las colonias. Hubo muchas muertes, destrucción, miseria y muchas deudas, porque las guerras costaron mucho dinero y se financiaron con préstamos que hizo principalmente Inglaterra, entonces quedaron endeudados. En segundo lugar, se presenta una falta de identidad, porque las personas solo defendían su patria chica, o sea, lo local, no defendían lo regional y mucho menos lo nacional. Entonces cada uno peleaba era por sus pequeños terruños, lo que ocasionaba entonces esa ausencia de identidad patria, de identidad nacional. Tercero, se presenta el analfabetismo. Gran parte de la población, más del 90% de la población era analfabeta. Los únicos ilustrados eran algunos criollos que habían tenido alguna educación, algunos de ellos inclusive tuvieron una educación en Europa, pero lo que eran los mestizos, los mulatos, los negros, los indios, los ambos eran analfabetas. Estas personas entonces no tenían absolutamente ningún conocimiento, ni sabían leer ni escribir. En cuarto lugar, la población era eminentemente rural, quiere decir eso que la mayoría de las personas vivían en el campo. Y lo más importante era el trabajo de la tierra, especialmente el trabajo agrícola. Pero desafortunadamente las tierras estaban en manos de pocas personas, llamados terratenientes. Entonces, estos mestizos, mulatos, negros, indios y zambos trabajaban allí mediante una institución llamada Hacienda. Así entonces, estas personas recibían una remuneración exigua, es decir, lo que ganaban no alcanzaban para sostener a sus familias, era insuficiente el dinero que devengaban para el sostenimiento de su núcleo familiar. El quinto aspecto importante tiene que ver con lo político. Resulta que se dio una gran división y una creación de partido liberal y conservador, pero desafortunadamente no para administrar bien la nación, sino para crear guerras. Se presentaron muchas guerras entre liberales y conservadores, pero eran los campesinos a quienes les inculcaban una afiliación política y un odio hacia el partido adversario. Entonces hubo guerras entre
liberales y conservadores, pero prácticamente por parte de los mismos campesinos, mientras que los grandes oligarcas gozaban de su dominio, de su poder, y entre ellos como tal no hubo esos enfrentamientos que se enfrentaban en los campesinos, especialmente en el campo. Como entre ellos se enfrentaron muchas guerras, surge otra característica fundamental, que es el militarismo. El sexto punto sería la militarización. Los militares entonces ya empezaron a luchar también por el poder político y por defender a los grandes terratenientes y a la burguesía en el poder. Entonces siempre trataban de tener un dominio a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Así entonces se presenta después de la independencia el panorama de Hispanoamérica. Gracias por la atención. Vamos a leer la guía física y luego hacer la respectiva actividad.